los hermanos. Hermano, el mundo de hoy necesita ser impactado. Y no son nuestras estructuras las que impactan el mundo, sino son nuestras acciones de los hombres y mujeres del Concilio Asamblea de Dios, de la Cuarta Iglesia Evangélica Monte de Sión, los que han de trastornar el mundo. Bendito el nombre del Señor. Estamos aquí, somos usted y yo, los que hemos de trastornar a San Pedro de Macorís bajo el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Esto implica saber que las personas son más que números. Hermano, nosotros debemos orar por la gente para que se sane, no para que se vea la eficacia de un ministerio, sino para que se sienta el poder de Dios en la vida sanando. No para vanagloriarnos porque Dios nos usa para sanar la gente, sino para que sea manifiesto el amor de Dios en nuestras vidas. Decía también que uno debe de predicar el evangelio para que la gente se salve, no para exhibir la eficacia de un ministerio. Porque el ministerio es eficaz cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y en amor Dios obra. Bendito el nombre del Señor. También hablaba del impacto por acción y decía, para impactar es necesario accionar, pues no se puede impactar sin hacer nada. Hermano, la gente va a ser impactada, pero no es porque le crucemos por el lado. Dijimos ya que somos nosotros los que vamos a impactar, pero son nuestras acciones, ¿verdad?, las que van a impactar a la gente. Es la predicación efectiva de la palabra, es nuestro testimonio lo que impactará. Es nuestro darnos a los demás, nuestra entrega en amor, lo que va a impactar, como Dios nos usará como canal de bendición. Por el nombre de Jesús. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, los reconocimientos llegan solo, hermano. Nuestras acciones son las que nos promueven. Dios se encarga de promover cada una de nuestras acciones, porque Él pesa las acciones, porque Él es quien conoce efectivamente qué nos mueve a accionar. Y hablaba también en la misma cadena, hablaba de impacto por convicción. Es necesario, hermano, que estemos convencidos de a qué nos llamó Dios. Si usted está titubeando, hermano, si usted no se siente decidido, profundice en oración, hermano, y sepa que Dios le llamó, y asegúrese de que Dios le llamó y le respaldará. Bendito el nombre del Señor. Asegúrese de que haya convicción en usted de que usted es un ministro de Dios. Sienta la autoridad de Dios en su vida para ministrar. No sienta temor de predicarle a nadie, no sienta temor en orar por nadie, porque usted porta la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y por último, hablaba de impacto de unción. Decía él que debemos procurar impactar bajo la unción y el poder de Dios, que es el único impacto duradero, hermano. Usted puede hacer bulla y lograr un impacto. Usted puede hacer un aguaje y lograr un impacto. Pero, hermano, usted tiene que estar sometido a la autoridad y la unción de Dios para que el impacto sea duradero, hermano. Mucha gente se convierte y se va porque no se somete a la autoridad y al poder de Dios. Nosotros los ministros, los hombres y mujeres de Dios del Concilio Asamblea de Dios, que hemos de impactar y trastornar la esfera del mundo, debemos hacerlo bajo la unción y el poder de Dios. Gloria a Jesús. El jueves en la mañana se dio la Asamblea General Deliberativa. En esta Asamblea General, gloria al nombre de Jesús, fue formada, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen participación en ella? Bueno, los miembros del presbiterio ejecutivo, los directores seccionales, los directores presbiteriales, los directivos de ministerios nacionales, los directivos de comisiones nacionales permanentes y los delegados por el presbiterio. Aunque habían más de 2,000 personas allí, solo un grupo reducido de estas personas calificadas tuvo acceso a la asamblea con voz y voto. Y dentro de ellos, por la misericordia del Señor, estuvieron nuestros pastores
y quien le habla que el presbiterio también nos escogió para ser delegado allá. Por el nombre de Jesús. Aquella asamblea la inició nuestro superintendente. Posteriormente, nuestro secretario que estuvo recientemente predicando acá, el hermano Juan Abel Encarnación, daba lectura de la acta de asamblea anterior, y el presbiterio general entonces, en la persona del pastor reverendo Julio Morales, daba lectura de las actas presbiteriales, y los informes entonces fueron presentados por el superintendente Nelson Dobor, el secretario Juan Abel Encarnación y el tesorero Darío Mateo, reelecto como tesorero. Gloria al nombre de Jesús. La asamblea entonces procedió a aprobar los informes. Para el jueves en la tarde hubo un panel del cual ya nuestro pastor le estaba tratando. Y este panel tuvo como centro la historia de las asambleas de Dios en la República Dominicana. Desde 1918 hasta el año 2000. Del 2000 hacia adelante, casi todos los presentes tenemos conocimiento de la historia y estamos siendo parte de ella, de la que se está escribiendo ahora. Amén. El pastor Bienvenido Álvarez Vega, de 1918 a 1930 fue su participación. El pastor Benjamín Silva, de 1931 a 1950. El pastor Juan Félix Vargas estuvo de 1951 a 1960 conjuntamente con su esposa. El pastor Félix Hernández, de 1961 a 1970. El pastor Silverio Manuel Bello, 1971 a 1980. El pastor Miguel García, 1981 a 1990. Y el pastor Pedro de la Rosa, 1991-2000. El pastor Bienvenido Álvarez Vega trataba que fue precisamente un 13 de enero del 1918 cuando por primera vez en San Pedro de Macorís, en nuestra tierra natal, el misionero puertorriqueño Salomón Feliciano Quiñones, hermana Clara, ese es primo suyo, ¿verdad? Tío suyo. Ese misionero puertorriqueño introduce el evangelio con la celebración de 3 servicios en la calle y servicios y uno en la casa misionera, logrando alcanzar con su predicación más de 500 personas, hermano. Posteriormente, su esposa Dionisia predica a las damas y logra alcanzar 14 almas en un servicio, hermano. Siéntase honrado. No solamente que San Pedro fue cuna de la predicación del evangelio, sino que aquí primeramente predicaron las mujeres y alcanzaron alma para el reino. Bendito el nombre del Señor. La Asamblea de Dios tienen en San Pedro de Macorís la tierra donde se colocó la primera célula. Esta tuvo un corte evangelístico, hermano. Las Asambleas de Dios desde su fundación han estado al servicio de la predicación del evangelio. Se introdujo el evangelio en San Pedro de Macorís y con ello se introdujo con un carácter propiamente evangelístico. Bendito el nombre del Señor. El pastor Benjamín Silva, hablando ya de la historia de 1931 a 50, estableció algunos datos como lo siguiente. Fue el 2 de septiembre de 1930 cuando llegó precisamente aquí también el misionero puertorriqueño Francisco Hernández González Panchito, quien impactaba a toda la provincia con su predicación en los bateyes. Pero un dato oportuno es indicar el siguiente. Este señor llega el día 2 de septiembre y el día 3 inicia el ciclón San Zenón. Él no venía precisamente para quedarse acá con nosotros, pero la casa donde le iban a dar albergue fue devastada por el ciclón San Zenón y tuvo que quedarse aquí. Fue una condición que Dios creó para la expansión del evangelio en los bateyes de San Pedro de Macorís. Bendito el nombre de Jesús. En 1934 llegan misioneros y traen por primera vez el corito que cantamos, alabaré. Fue en 1934 cuando llegó con ellos. En 1942 fue la constitución del Concilio Asambleas de Dios. Por eso, hermano, más adelante se celebran 50 años en el 92.
porque a pesar del concilio estar trabajando en 1918, fue en 1942 cuando se instituyó. En febrero de 1942, precisamente en los días del 4 al 9, se aprueba la primera constitución. ¿Y dónde usted cree que se aprobó? Aquí en San Pedro de Macorís se aprobó la primera constitución del Concilio Asamblea de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El hermano Juan Félix, hermano, mire, es una bendición escuchar a un hombre con más de 90 años lúcido hablando del Evangelio. Él dijo muchas cosas, hermanos. Nosotros de cara a la iglesia hacemos resúmenes de lo que hablan estos hombres, pero hay que estar presente para vivirlo y para ver, ¿verdad? Y gozarse al ver esto. Él habló que esa década no se ofrecieron muchos detalles porque el pastor habló de las dificultades que tuvieron al enfrentarse los pastores de Asamblea de Dios. Él hablaba y comparando, ¿verdad?, con los días de hoy, lo difícil que era para el pastorado de aquel entonces trabajar en la obra misionera. Gloria al nombre de Jesús. Pero sí concluyó exhortando a los pastores nuevos y a los existentes a que no tiren la toalla, a que vale la pena, a que Dios ha bendecido a los que han trabajado en su obra, y tener una persona longeva así, lúcida, es una manifestación clara de que Dios bendice grandemente. En la década del 61 al 70 hablaba el pastor Félix Hernández y su esposa de que se caracterizó por tener pocos templos. Habían pocas casas pastorales. Solo habían 2 colegios, uno en La Romana y otro en Santiago. El concilio solo contaba con un instituto central y los traslados de los pastores eran informados con poco tiempo. Hermano, seguían primando cualidades no tan favorables, hermano, pero sí seguían habiendo hombres y mujeres que se dedicaban en medio de adversidades a creerle a Dios y a sacrificarse por echar para adelante esta obra de la que hoy nosotros podemos gozar. No, gloria al nombre de Jesús. Pastor Silverio Manuel Bello es superintendente del concilio también. Hablando de la década del 71 al 80, nos decía que la década fue caracterizada porque los líderes no contaban con mucha preparación académica, pero eran efectivos en la predicación de la palabra y el mover de Dios se sentía en las iglesias. Hermano, esta era gente, hermano, que no se limitaba a decir que no tenía la preparación. Por eso, hermano, los que estamos aquí presentes no podemos limitarnos a que no tenemos la preparación. Y hoy en día están las condiciones para que nos preparemos, bendito el nombre del Señor. Todo el que pueda prepararse, que se prepare, pero no se limite a accionar en la obra de Dios porque usted no se sienta preparado. Un corazón dispuesto es lo que hizo germinar en esa década el concilio para que sea lo que hoy es. El pastor y reverendo Miguel García, a quien conocemos de más, habló de la década del 1981 a 1990. Esta década fue considerada por el gran despegue del concilio. Ya aquellos pastores no habían hablado de las dificultades que habían, pero en esta década donde surgen hombres y mujeres que encarnan el evangelio de manera vehemente y se produce el gran crecimiento de la Asamblea de Dios con las graduaciones del concilio, y hubo mucha trascendencia con efectividad ministerial, entre los cuales citó, hermano, Abad Carpio, Nélcido Bolcedeño, Miguel García, Blas Figuereo y nuestro querido pastor Alejandro Encarnación, para quien pido un aplauso. Pionero de esos hombres y mujeres que hicieron la historia de aquel entonces y sigue construyendo la historia de hoy, bendito el nombre del Señor. Los presbiterios tenían muy pocas iglesias. San Pedro de Macorís tenía 16 iglesias y cubría San Pedro, Atamayor y Samaná. Solo habían 11 presbiterios y 177 iglesias. Y hoy día el secretario presentó un informe donde tenemos 2,000 y pico de obreros, bendito el nombre del Señor. Hubo una invasión evangelística y se realizaron 87 campañas simultáneas. Y algo que el pastor ha dicho en varios mensajes, desde el cielo una avioneta pregonaba el evangelio del Señor. Gloria a Jesús. Concluyendo con la parte de la historia, le correspondió al pastor Pedro de la Rosa, quien citaba las últimas décadas que abarcaba aquel panel. Y decía
que la década de los 90 fue considerada como la década de la cosecha. En el 1992, el concilio que fue instaurado en el 42 aquí en San Pedro cumplía sus 50 años. En ese año de 1992, siendo el hermano Miguel García superintendente nacional, se aprobó la ordenación de las mujeres. Bendito el nombre del Señor. Fue ahí en 1992 cuando se aprobó. Y la iglesia, Asamblea de Dios, fue gestora de la ordenación de Codwell. El mismo jueves, más adelante, se hizo un trabajo precioso de misión, hermano. Hermano, impactar no se limita. La obra de Dios es un trabajo tan grande que impactar no se limita a su barrio, a su casa, a su calle. Si usted tiene un deseo ferviente por trabajar en la obra, usted puede ser parte de la acción misionera. Y esta acción misionera está promoviendo lo que es el 2020. 20 misioneros para el año 2020. Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos en la gráfica al ministro Chad Nelson de Piedad y a nuestro pastor Alejandro Encarnación, quien tuvo en un desfile muy precioso que se hizo allí sobre misiones. Más adelante se presentaban un grupo de misioneros que están, el grupo GPM, que están listos para salir a las misiones. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Día a día roguemos, no cesen sus oraciones, rogar al dueño de la mies que mande obreros. En la noche, entonces, el pastor Elio Payano de la Asamblea de Dios en Verón nos tocaba el tema "Solo impactan los tipos raros de Dios". Un tema un poco jocoso y que este pastor llevó de una manera agradable, jocosa, ¿verdad? Pero que pudimos hacer un extracto de algunas cuantas cosas que consideramos oportuno citar acá. Todo el que quiere que Dios lo use debe imitar y aprender de Cristo. Hermano, no podemos impactar al mundo si no imitamos a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Nuestro modelo para impactar es precisamente Cristo. Con la lectura del libro de Isaías, él cifraba su mensaje o lo basaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 16 al 21, donde el Señor pide el rollo, ¿verdad? Y lo abre precisamente en lo que era la escritura de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Cuando Cristo citaba a Isaías, le estaba diciendo al sumo sacerdote y a los líderes del entonces que él había llegado para impactar al mundo. Bendito el nombre del Señor. Mientras muchos piensan que Dios no está haciendo nada, él decía que mientras usted cree que aquí, en su esfera que usted ve, no hay nada, en el cielo hay un revolú, porque hay hombres y mujeres de Dios parados haciendo esta obra y de rodillas, guerreando por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Hablaba también de que los hombres que están convencidos de su llamado son los que impactan. Hermano, no titubee en el llamado que Dios le ha hecho. No titubee. Que si Dios le llamó, Dios le respalda. Bendito el nombre de Jesús. Solo impactan positivamente lo que han impactado a lo interno para que se manifieste a lo externo. Gloria al nombre de Jesús. Aquí se hablaba de la oración y de la familia. Si los ministros no honran su ministerio, no impactarán. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Tuvimos adoraciones toda la noche con gente conocida y de nosotros. La primera. El miércoles en la noche, nuestro hermano Diezbón Charles adoraba. El jueves lo hacían los levitas del trópico.
Y el viernes, nuestro hermano Dante Perdomo ministraba adoraciones del himnario. Fue algo muy glorioso estar allí. Ahora, hermanos, la asamblea deliberativa del jueves, el viernes entonces se convirtió en asamblea eleccionaria. En aquel entonces tuvimos la oportunidad de elegir 3 cargos: el vicesuperintendente, el tesorero ejecutivo y el vocal ejecutivo del concilio. Gloria a Jesús. Para ese entonces, gloria al Señor, se presentó una boleta conjunta y solo hubo una boleta para los 3 cargos, separada por quienes corrían para cada una de las posiciones. Como vicesuperintendente, solo corrían el reverendo Gustavo Casado. Como tesorero ejecutivo, el actual tesorero y reelecto Darío Mateo Mora y el reverendo Nidio Alberto Terrero. Como vocal corrían 6 hermanos diferentes. Y cito: Elario Bello Díaz, William Antonio de la Cruz, Cándido Encarnación, Rafael Peña Pilarte, Jonathan Rafael Rivera Jiménez, Esteban Sánchez Poirier. Gloria al nombre de Jesús. No se desespere, que aquí están los datos. Ok, hermano. De un total de 748 presentes, en la primera ronda, gloria a Dios, vamos a simplificarlo. Okay. El hermano Gustavo Casado como reelecto, hubo una segunda ronda porque no pudieron obtener la totalidad de votos los reverendos en la primera ronda. Pasó Gustavo Casado como vicesuperintendente y Darío Mateo Mora como tesorero ejecutivo. Ahora, el vocal ejecutivo quedó entre el hermano Cándido Encarnación y Esteban Sánchez Poirier, resultando entonces la votación final de la manera siguiente: un total de 652 votantes, 293 de ellos votaron por el reverendo Cándido Encarnación y 348 por el hermano Esteban Sánchez Poirier. En el día del viernes, en la tarde, hubo un tiempo de adoración y de altar. Pero en la noche tuvimos la ordenación ministerial de 87 nuevos obreros ministeriales, 84 nuevos ministros exhortadores, 67 nuevos ministros licenciados, 64 nuevos ministros ordenados. Dentro de los ministros como exhortadores estuvo desfilando nuestro queridísimo hermano Julio Zamora. Bendito el nombre del Señor. Es decir, que nuestra iglesia, bendito el nombre de Dios, a Dios sea la gloria. Es decir, que nuestra iglesia lleva corrido 2 años presentando ministros que desfilan con credenciales. El año pasado recordamos a nuestro hermano Elías Herrera,
Ahora nuestro hermano Julio Zamora. Sabrá Dios quién vendrá el año que viene. Gloria al nombre de Jesús. Pero en la noche del viernes, concluyendo nuestra convención, fuimos bendecidos de una manera extraordinaria por el mensaje de la palabra en labios de la pastora Mirta de Carpio, esposa del fenecido Abad Carpio, pastora de la Iglesia Central Asamblea de Dios en la Romana, quien predicaba bajo el tema Instrumento de Dios, pasión por la gente. Predicaba en el escenario de la ordenación de aquellos ministros, y el mensaje iba orientado a los nuevos ministros del concilio a que se dejen ser instrumentos de Dios y que tengan pasión por la gente. La base bíblica con la que sustentaba su mensaje fue Mateo 9, 35 al 38. Cuando Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Bendito el nombre del Señor. Hermano, mire, no sé hasta qué nivel usted valora la familia pastoral o el ministerio pastoral, pero si Jesús tuvo compasión por la gente, por verlos como ovejas sin pastor, ¿qué sería de una iglesia que no tenga pastor? Bendito el nombre del Señor. Agradezca cada día en sus oraciones, porque Dios le ha permitido tener un buen pastor. Bendito el nombre del Señor. La hermana citaba, y no tenemos por asunto de tiempo, ¿verdad? Esto lo terminamos de preparar anoche un poco tarde y por eso no tenemos más detalle en diapositiva, pero sí estamos acá para presentárselo. Ya citaba que Jesús se compadeció en amor, o comparó su amor con el amor de una madre. Y todos los que estamos aquí conocen lo que es el amor de una madre. Esa madre que a veces creemos que son muy apoyadoras, ¿verdad? Pero simplemente ellas lo que manifiestan es el amor que tienen, bendito el nombre del Señor. E instaba a los ministros nuevos a sustentar su ministerio en la fuente del amor. Somos instrumento valioso en la mano de Dios, hermano. Mire, hermano, yo no sé si usted tiene en poco su ministerio. Yo no sé si usted tiene en poco los dones que Dios le ha dado. Pero crea que con lo que Dios le ha dado usted un instrumento valioso para derrotar las almas del diablo. No importa que sea forjado contra usted, ninguna armadura prosperará en el nombre del Señor. Escuchar a esta mujer llena de vigor a cualquier persona joven. A las convenciones se animan por lo general a ir las personas mayores porque creen que van a estar simplemente entre gente mayores. Pero hay una riqueza de sabiduría entre aquella gente. Escuchar a esta gente hablar bajo la unción y la autoridad de Dios llena a uno de vigor para seguir trabajando en la obra del Señor. Como lo hacían los profetas, debemos hablar de la misericordia de Dios día tras día. Hermano, la misericordia de Dios y la bondad de Dios son nuevas cada mañana. No cese en su labio aquella palabra de bendición. Gloria al nombre del Señor. Instó a los pastores a cuidar la grey, hermano. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Bendito el nombre del Señor. Dios busca hombres que estén conscientes de quiénes somos y quién es Dios. Aleluya. A veces se nos inflan, como se nos van los humos a la cabeza cuando Dios nos usa y se convierte en otra gente y creemos que somos nosotros. Somos simples instrumentos porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito el nombre del Señor. La investidura no es lo que vale es cómo lo practicamos, hermano. No vale que usted sea un evangelista. No vale que Dios le haya dado un ministerio. Lo que vale es cómo usted se somete ante Dios para poner ese ministerio en la mano del Señor, para edificación de la iglesia y para salvación de las almas. Bendito el nombre del Señor.
Jehová nos ha llamado para que todo lo que haga, lo haga como para Dios.